Este video corresponde al llamado modelo humanista presente dentro de las psicoterapias. Aquí se revisará quiénes son sus principales representantes, las escuelas, cómo surgió el modelo humanista y cómo fue agrupado, cómo se explica y cuáles son las teorías que lo agrupan. Comencemos pues en la revisión de este modelo. La psicoterapia humanista trabaja con las experiencias presentes, el sentimiento proveniente de la complejidad de las situaciones y sus dificultades. Su objetivo es conceptualizar el proceso en curso, es decir, se toman las sensaciones del presente inmediato de naturaleza orgánica y se guía a la conceptualización. Este conjunto de sensaciones es fuente de significados y permite al paciente formar conceptos y referirse a ella. Abarca muchos enfoques como la psicoterapia centrada en el cliente de Carl Rogers, el análisis transaccional de Eric Berne, el análisis existencial de Viktor Frankl, el psicoanálisis humanista de Erich Fromm, la hipnoterapia ericksoniana de Milton Erickson, la psicoterapia familiar sistémica de Virginia Satir, los aportes de Maslow. Este modelo de psicoterapia se basa en la experiencia, en el autodesarrollo, la evolución, el aprendizaje y las formas de relación humana. Se centra en cambiar el eje del hacer a la valoración del ser, dando lugar a los significados y prevalencia de la experiencia. Se busca una reconstrucción del proceso vital del paciente, partiendo de la relación paciente-terapeuta, haciendo una reconstrucción del proceso vital. Este conglomerado de distintas perspectivas de la psicoterapia, aterrizadas en una idea general de acercamiento a lo humano, dan origen a la llamada psicología humanista, dando como resultado no solo una orientación a la atención de las problemáticas de las personas, sino que también se desarrolló investigación y teorías bajo la misma tendencia de explicaciones propuestas por dichas tendencias psicoterapéuticas. Cada psicoterapia inició de manera distinta. Cada una de ellas se inscribe en distintas ideas. Sin embargo, es Maslow quien le da bases para concretar un solo modelo como psicología humanista, que lo posiciona frente al conductismo y el psicoanálisis. La idea central del humanismo es que el ser humano no puede reducirse a investigaciones psicológico-experimentales y de presupuestos deterministas. Otra de las propuestas generadas en el humanismo es que el ser humano tampoco puede ser reducido en sus motivaciones en cuanto a la solución de pulsiones subyacentes, sino que la motivación se ve incluida por valores no cuantificables, como la necesidad de exploración, la creatividad, la visión del mundo, en las que puede ser expresada la identidad, la cualidad de la relación con los demás, pero sobre todo, la autorrealización. Fundamentos o episteme. Los fundamentos del llamado modelo de psicoterapia humanista están planteados en las escuelas filosóficas del existencialismo, pragmatismo y de la fenomenología. El existencialismo es la corriente filosófica que tiene su origen en el siglo XIX y se prolonga aproximadamente hasta la segunda mitad del siglo XX. Los filósofos existencialistas se centran a analizar la condición humana, la libertad y la responsabilidad individual, las emociones, así como el significado de la vida. El existencialismo es una filosofía no sistematizada, no homogénea, y es una reacción frente a la filosofía tradicional. Puede encontrar un existencialismo cristiano, un existencialismo agnóstico y un existencialismo ateo. Según el filósofo Stephen Crowell, definir el existencialismo ha sido relativamente difícil, argumentando que se comprende mejor como un enfoque general que se utiliza para rechazar ciertas filosofías sistemáticas, y no como una filosofía sistemática en sí. Los postulados.
La existencia precede a la esencia, decía Sartre. No hay naturaleza humana que determine al sujeto, sino que son sus actos los que determinan quiénes son, así como el significado de sus vidas. Sartre defendía que el individuo es libre y totalmente responsable de sus actos. Los postulados del existencialismo incitan al modelo humanista, la creación de una ética de la responsabilidad individual, apartada de cualquier sistema de creencias externo a él. En líneas generales, el existencialismo busca una ética que supere a los moralismos y prejuicios. El pragmatismo es una escuela filosófica creada en los Estados Unidos a finales del siglo XIX por Charles Sanders Peirce, John Dewey y William James. Su concepto de base es que solo es verdadero aquello que funciona, enfocándose así en el mundo real objetivo. Valora la insistencia en las consecuencias como manera de caracterizar la verdad o significado de las cosas. Se opone a la visión de que los conceptos humanos y el intelecto representan el significado real de las cosas y, por lo tanto, se contrapone a las escuelas filosóficas del formalismo y el racionalismo. Sostiene que solo en el debate entre organismos dotados de inteligencia y con el ambiente que los rodea es donde las teorías y datos adquieren su significado. Rechaza la existencia de verdades absolutas. Las ideas son provisionales y están sujetas al cambio, a la luz de la investigación futura. Se puede decir que, ya que el pragmatismo se basa en establecer un significado a las cosas a través de las consecuencias, se basa en juicios a posterioridad y evita todo prejuicio. Lo que se considere práctico o no depende de considerar la relación entre utilidad y practicidad. La fenomenología es una forma de filosofía que estudia el mundo respecto a la manifestación. Es posible caracterizarla como un movimiento filosófico que llama a resolver todos los problemas filosóficos apelando a la experiencia intuitiva o evidente, que es aquella en la que las cosas se muestran de la manera más originaria o patente. Por eso, las diferentes vertientes de la fenomenología suelen discutir constantemente sobre qué tipo de experiencia es relevante para la filosofía y sobre cómo acceder a ella. Terapias humanistas. Abraham Maslow nace en Brooklyn, Nueva York, el 1 de abril de 1908 y muere en Palo Alto, California, el 8 de junio de 1970. Hijo de padres judíos procedentes de Rusia, de madre al parecer esquizofrénica, fue a la escuela de posgrado de la Universidad de Wisconsin para estudiar psicología. En diciembre de 1928, antes de terminar sus estudios, se casó con su prima mayor, Berta Goodman. Durante esa época conoció a su principal mentor, el profesor Harry Harlow. Comenzó una línea original de investigación estudiando el comportamiento sexual y de dominación de los primates. En 1930 obtuvo su maestría, en 1931, y su doctorado en 1934, todos en psicología y en la Universidad de Wisconsin. En ese año plantea la teoría psicológica llamada hoy en día jerarquía de necesidades de Maslow, teoría sobre la motivación humana. Un año después de su graduación volvió a Nueva York para trabajar con Edward Thorndike en la Universidad de Columbia, donde empezó a interesarse en la investigación de la sexualidad humana. Allí encontró a otro mentor llamado Alfred Adler, uno de los primeros colegas de Sigmund Freud. Entre 1937 y 1955, Maslow estuvo en la facultad del College de Brooklyn y de la Universidad de la Ciudad de Nueva York, donde asumió un cargo académico de profesor y comenzó a dar clases de tiempo completo. En Nueva York entró en contacto con inmigrantes europeos que llegaban a Estados Unidos, en especial a Brooklyn, como Eric Fromm, Karen Horney. En concreto,
conoció a dos mentores más, la antropóloga Ruth Benedict y el psicólogo de la Gestalt, Mars Wertheimer, a quien admiraba. En 1951 Maslow se muda a Boston y se convierte en jefe del departamento de psicología en la Universidad de Brandeis, en la cual permanece 10 años y tiene la oportunidad de conocer a Kurt Goldstein, quien le introduce el concepto de autorrealización. Aquí comienza su propia andadura teórica. Es donde empezó su cruzada a favor de la psicología humanista, corriente que ulteriormente llegó a tener mayor alcance que la teoría de las necesidades. La tesis central de la pirámide de las necesidades expresa que los seres humanos tienen necesidades estructuradas en diferentes estratos, de tal modo que las necesidades secundarias o superiores van surgiendo a medida que se van satisfaciendo las más básicas. Psicoterapia centrada en el cliente. Carl Ramson Rogers nace el 8 de enero de 1902 en Oak Park, Illinois, Estados Unidos, y muere el 4 de febrero de 1987 en San Diego, California, Estados Unidos. Un estudio realizado entre psicólogos estadounidenses y canadienses en 1982 lo situó como el psicoterapeuta más influyente de la historia en Estados Unidos, por delante de Albert Ellis y Sigmund Freud. Fue el cuarto de 6 hijos. En 1914, marchó al campo para dedicarse a la agricultura y a la crianza de animales. En 1919, se inscribió en la Facultad de Agricultura en la Universidad de Wisconsin-Madison, donde estudió ciencias agrarias. Posteriormente cambió su área de estudios a teología en un seminario. Fue a la Universidad de Wisconsin a estudiar agricultura. Más tarde, se cambiaría a religión para ser religioso. Durante esta época fue uno de los 10 elegidos para visitar Beijing para el World Student Christian Federation Conference por 6 meses, lo cual comenta que lo ayudó a reflexionar sobre su vida al contrastar ambas culturas. Después de graduarse se casó con Helen Elliot, en contra de los deseos de sus padres, y se muda a Nueva York, donde empezó a acudir a la Union Theological Seminary, una famosa institución religiosa liberal. Rogers se cambió al programa de Psicología Clínica de la Universidad de Columbia y ahí recibió su doctorado en 1931. No obstante, ya había empezado su trabajo clínico en la Rochester Society for the Prevention of Cruelty to Children, que es la Sociedad Rochester para la Prevención de la Crueldad en los Niños. En esta clínica aprendería la teoría y aplicaciones terapéuticas de Otto Rank, quien le incitaría a coger el camino del desarrollo de su propia teoría. Sí, Otto Rank, el seguidor de Sigmund Freud. Fascinado y estimulado por las teorías de Otto Rank y la corriente europea del existencialismo, Rogers publicó en 1939 su primer libro, The Clinical Treatment of the Problem Child. Gracias a esto, obtuvo una cátedra de psicología clínica en la Universidad Estatal de Ohio. De 1942, en su Counseling and Psychotherapy, funda las bases de su Client-Centered Therapy, terapia centrada en el cliente, piedra angular del movimiento de la psicología humanista. En 1944 se traslada a Chicago, su ciudad natal, donde funda el primer Counseling Center, en el que efectúa su terapia y realiza investigaciones, fruto de ellas en su nuevo libro, Terapia centrada en el cliente, texto fundamental y manifiesto del pensamiento de Rogers. El enfoque centrado en la persona supone la relación entre el cliente y el terapeuta como el elemento fundamental para que se desarrolle el saneamiento del consultante, mediante el uso de la escucha empática, la congruencia propia del consejero y la aceptación incondicional.
Se intenta promover un ambiente libre de amenazas donde el cliente pueda expresarse libremente. Es a través de este escenario donde este último podrá, en su tiempo, conocerse a sí mismo y así disminuir su ansiedad y tratar aquellas situaciones que le acomplejan. La diferencia tangible reside en que la terapia centrada en el terapeuta se basa en la capacidad de interpretación del profesional, mientras que la terapia centrada en la persona, el marco de referencia deja de ser el conocimiento teórico del terapeuta y se centra en cómo vive el cliente aquello que le está sucediendo. Dicho en palabras de Rogers, ¿qué pasa con lo que pasa? También deja de ser una terapia focalizada en resolver el problema y más bien se interesa en empatizar con el cliente en lo que está viviendo. Se preocupa por cómo está viviendo la situación que le toca vivir. La teoría de Rogers está construida a partir de una sola fuerza de vida, que llama la tendencia actualizante. Esto puede definirse como una motivación innata presente en toda forma de vida dirigida a desarrollar sus potenciales hasta el mayor límite posible. No estamos hablando aquí solamente de sobrevivencia. Rogers entendía que todas las criaturas persiguen hacer lo mejor de su existencia, y si fallan en su propósito no será por falta de deseo. Existe solo una técnica para los rogerianos: es el reflejo. El reflejo es la imagen de la comunicación emocional, dicen ellos. Si el paciente dice, me siento como una mierda, el terapeuta puede reflejar esto de vuelta diciéndole algo como, ya, la vida te trata mal, ¿no es cierto? Al hacer esto, el terapeuta le está comunicando al paciente que de hecho está escuchando y se está preocupando lo suficiente como para comprenderle. Psicoterapia Gestalt. Fritz Perls nace el 8 de julio de 1893 en Berlín, Alemania. Muere el 14 de marzo de 1970 en Chicago, Estados Unidos. Médico neuropsiquiatra y psicoanalista. Fue el creador junto con su esposa Laura Posner de la terapia Gestalt. Debido a su origen étnico y a su vinculación con la Liga Antifascista, abandonó Alemania con la llegada del nazismo. Su padre, Nathan, comerciante de vinos, ausente con frecuencia por motivos de trabajo, de carácter encantador y a la vez colérico, así como Frank Masson. Su madre, Amalia, judía practicante proveniente de la pequeña burguesía, era apasionada del teatro y la ópera, y le inculcará esta afición a su hijo. Con 13 años es expulsado de la escuela por mala conducta. Su padre lo mete de aprendiz en una tienda. Tienen una pésima relación con él. Llegarán a no dirigirse la palabra y Fritz no acudirá a su funeral. Decide retomar los estudios pero en una escuela liberal, el Akanischer Gymnasium, con un profesorado humanista. Fue analizado 4 veces, con Karen Horney y Wilhelm Reich. Durante la Segunda Guerra Mundial huye hacia Sudáfrica y funda el Instituto Sudafricano de Psicoanálisis. Desarrollaron él y su esposa una forma de terapia que definían como psicoanálisis revisado y que, más adelante, con su traslado a los Estados Unidos, definirán como terapia Gestalt. Hacia finales del decenio de 1950 y comienzos del decenio del 60, Fritz Perls se trasladó a California para enseñarle la terapia Gestalt como forma de vida más que como modelo de terapia, dejando el Instituto de Nueva York bajo la dirección de Laura Perls. En 1964 procedió a asociarse al Instituto Esalen de California. Se considera la terapia Gestalt un modelo de psicoterapia humanista y pone su acento en el momento presente y la autoconciencia de la experiencia emocional y corporal, generalmente censurada en la cultura occidental. No es considerada una simple psicoterapia, sino una auténtica filosofía de vida, que influye en la manera de percibir,
las relaciones con el mundo por parte del individuo. Por lo tanto, y siguiendo el principio gestaltista de todo es más que la suma de sus partes, el ser humano es visto desde una perspectiva holística y unificadora, integrando a la vez sus dimensiones sensoriales, afectivas, intelectuales, sociales y espirituales, y entendiendo a ésta en su experiencia global. Su práctica utiliza el insight respecto a las experiencias del paciente, alentando a éste a explorar de manera creativa la forma de encontrar su propia satisfacción en las distintas áreas de la vida. La base de este modelo terapéutico es la autoconciencia del paciente respecto a su comportamiento, sus emociones, sus sentimientos, sus percepciones y sus sensaciones. Por lo tanto, no se centra solamente en explicar los orígenes de las dificultades y el dolor que puede sentir el individuo, sino que permite experimentar y reexperimentar las soluciones nuevas. El terapeuta no le dice al paciente lo que debe hacer, sino que utiliza la capacidad educativa del diálogo y está más preocupado por el vínculo de confianza con éste, con el objetivo de aumentar la autenticidad de la relación. Pese a que Fritz estudió medicina, la terapia gestal es un enfoque más educacional que médico. Viktor Emil Frankl. Viktor Frankl nace el 26 de marzo de 1905 en Viena, Austria, y muere el 2 de septiembre de 1997 en la misma ciudad. Neurólogo y psiquiatra austriaco, fundador de la logoterapia. Sobrevivió desde 1942 hasta 1945 en varios campos de concentración nazis, incluidos Auschwitz y Dachau. Su padre fue estenógrafo parlamentario hasta llegar a ministro de Asuntos. Estudió medicina en la Universidad de Viena y se especializó en neurología y psiquiatría. Desde 1933 hasta 1937 trabajó en el Hospital General de Viena. De 1937 a 1940 practicó la psiquiatría de forma privada. Desde 1940 hasta 1942 dirigió el Departamento de Neurología del Hospital Rothschild, único hospital de Viena donde se admitía judíos. En diciembre de 1941 contrajo matrimonio con Tilly Grosser. En otoño de 1942, junto a su esposa y a sus padres, fue deportado al campo de concentración de Theresienstadt. En 1944 fue trasladado a Auschwitz, en donde colaboró con la rabina Regina Jonas, reconfortando a los prisioneros para prevenir suicidios, y posteriormente a Kaufering y Torken, dos campos de concentración dependientes del de Dachau. Fue liberado el 27 de abril de 1945 por el ejército norteamericano. Viktor Frankl sobrevivió al Holocausto, pero tanto su esposa como sus padres fallecieron en los campos de concentración. Tras su liberación regresó a Viena. En 1945 escribió El hombre en busca de sentido, donde describe la vida del prisionero de un campo de concentración desde la perspectiva de un psiquiatra. En esta obra expone que incluso en las condiciones más extremas de deshumanización y sufrimiento, el individuo puede encontrar una razón para vivir basada en su dimensión espiritual. Esta reflexión le sirvió para confirmar y terminar de desarrollar la logoterapia, considerada la tercera escuela vienesa de psicología, después del psicoanálisis de Sigmund Freud y de la psicología individual de Alfred Adler, pero muy pronto abandonó la escuela psicoanalítica y se orientó hacia la psicología individual de Alfred Adler, de quien se apartará también siguiendo a sus maestros Oswald Schwartz y Rudolf Allers, porque estos querían darle a la psicoterapia adleriana una fundamentación desde la antropología filosófica, idea que Adler rechazaba. Las características básicas de la logoterapia. Es una psicoterapia que propone que la voluntad de sentido es la motivación primaria del ser humano, una dimensión psicológica, inexplorada por paradigmas psicoterapéuticos anteriores y que la atención clínica a ella es esencial para la recuperación integral del paciente.
Se debe comprender la logoterapia desde la dimensión noética, donde el paciente puede modificar el curso de la terapia, que ni lo social ni lo psicológico le roba a la persona su libertad noética, y que dicha libertad puede ser efectiva en la clínica, devolviendo al paciente su autonomía y su capacidad de decisión. Habla del análisis existencial y escribe por primera vez logoterapia en 1938, en el artículo de la problemática noética de la psicoterapia. ¿Dónde está la teoría que, yendo más allá del ámbito de lo psíquico, tenga en cuenta la existencia humana en su conjunto en toda su altura y profundidad? Una teoría que, consecuentemente, podría denominarse análisis existencial. Tenemos que pensar que la noética, concepto retomado por Frankl, es una rama de la filosofía que estudia el pensamiento, especialmente el objetivo e inteligible. Se usa habitualmente en relación con Aristóteles, cuya noética sería su doctrina de la inteligencia, del intelecto, del entendimiento. Mientras que la noesis se refiere a aquella capacidad de la razón de intuir de forma inmediata el conocimiento, de los primeros principios del conocimiento. Sí y solo sí es de realidad inmediata. Entonces, la noética es conocimiento objetivo y la noesis es conocimiento intuitivo. Eric Seligman Fromm nace el 23 de marzo del 1900 en Frankfurt del Meno, Hesse, Alemania. Muere el 18 de marzo de 1980 en Muralto, Cantón del Tesino, Suiza. Destacado psicoanalista, psicólogo social y filósofo humanista de origen judío-alemán, durante una parte de su trayectoria se posicionó políticamente defendiendo la variante marxista del socialismo democrático. Nace en el seno de una familia judía que seguía estrictamente los preceptos de la religión de esa cultura. Muchos de sus miembros fueron rabinos. El propio Erich Fromm también quiso inicialmente seguir ese camino de vida. Estudió primeramente Derecho en Frankfurt, luego se trasladó a Heidelberg para estudiar Sociología, donde hizo su doctorado en 1922 bajo la asesoría de Alfred Weber acerca de la ley judía. A finales de la década de 1920, Fromm comenzó su formación como psicoanalista en el Instituto Psicoanalítico de Berlín, con un discípulo de Freud que no era médico, el jurista Hans Sachs. En ese tiempo él y su esposa abandonaron la vida religiosa ortodoxa judía. Desde 1929, Fromm ejerció como psicoanalista, claro, psicoanalista lego, los que por aquel entonces llamados Leibpsychoanalytiker, término alemán para referirse a los no médicos, en Berlín. Durante los años 40, Fromm desarrolló una importante labor editorial, pues publicó varios libros, luego considerados clásicos sobre las tendencias autoritarias de la sociedad contemporánea, y se desvió marcadamente de la teoría original freudiana. El psicoanálisis humanista de Erich Fromm, en la construcción de su modelo, sustituye el sistema freudiano de desarrollo del libido por uno que se basa en los procesos de asimilación y socialización del individuo. El pensador distingue entre la agresión al servicio de la vida, biofilia, y la necrofilia, o agresión al servicio de la muerte. Virginia Satir nace el 26 de junio de 1916 en Knoxville, Estados Unidos, y muere el 10 de septiembre de 1988 en California, Estados Unidos. Autora, trabajadora social y psicoterapeuta estadounidense conocida especialmente por su enfoque de terapia familiar, la mayor de 4 hijos de Minnie Hape Pagengoff y Oscar Alfred Reinhard Pagengoff. Cuando tenía 5 años se enfermó de apendicitis, pero su madre, quien era devota de la ciencia cristiana, rehusó llevarla a un doctor,
Para cuando el padre de Virginia se impuso en contra de los deseos maternos, su apéndice se rompió. Los doctores lograron salvarle la vida, pero Satir fue forzada a quedarse en el hospital varios meses. En 1932 recibió su diploma de secundaria y enseguida se matriculó en el Colegio Universitario Estatal de Profesores de Milwaukee. Satir se graduó de segunda en su clase con una maestría en educación en 1936. Ella pasó los próximos 2 años en una escuela pública en Williams Bay, Wisconsin, primero como maestra y luego como directora. En 1948 se recibió de máster en trabajo social por la Universidad de Chicago. Luego, Virginia Satir empezó una práctica privada. Trabajó con su primera familia cliente en 1951. Para 1955 estaba trabajando en el Instituto Psiquiátrico de Illinois, motivando a otros terapeutas a enfocarse en familias en vez de pacientes individuales. Pero al final del decenio, se mudó a California, donde cofundó el Mental Research Institute en Palo Alto, California. El instituto recibió una subvención del NIM en 1962, permitiéndoles comenzar el primer programa formal de entrenamiento en terapia familiar jamás ofrecido. Una de las ideas más novedosas de que fue el problema presentado pocas veces es el problema real, en tanto que la forma que tiene la gente de encarar el problema presentado es la que crea el problema real. Satir también ofreció propuestas acerca de los problemas particulares generados por baja autoestima en las relaciones. Todo su trabajo fue hecho bajo el concepto de convertirse más plenamente en humano, a partir de la posibilidad de una tríada nutricia del padre, madre e hijo. Concibió un proceso de validación humana. Continuamente lanzó ideas de esperanza para la paz mundial, en tanto continuación de su trabajo para comprender y ayudar grupos humanos a partir del nivel de familia y la humanidad entera en tanto familia. Psicoterapia transpersonal. La psicología transpersonal es una rama de la psicología que intenta integrar los aspectos espirituales y trascendentes de la experiencia humana con el marco del trabajo e investigación de la psicología moderna. El término transpersonal significa más allá o a través de lo personal y se refiere a las experiencias, procesos y eventos que trascienden la habitual sensación de identidad, permitiendo experimentar una realidad mayor y más significativa. Los orígenes de la psicología transpersonal se pueden rastrear hasta 1901-1902, cuando el psicólogo estadounidense William James de la Universidad de Harvard impartió las llamadas Gifford Lectures en la Universidad de Edimburgo. En estas clases, que luego se publicarían en un libro titulado Las variedades de experiencias religiosas, James enfocó el estudio de las experiencias religiosas desde un enfoque psicológico basado en el estudio de las experiencias directas de personas individuales. James se aproximó a la religión a través del estudio de la experiencia directa del individuo. La experiencia religiosa, defiende, es un tema legítimo de estudio para la psicología y debe ser investigado usando métodos empíricos y científicos. William James fue también pionero en investigación de fenómenos psíquicos, y su interés en las experiencias religiosas se nutrió a través de sus conocimientos en las doctrinas Swedenborgian, trascendentalismo americano, teosofía, misticismo cristiano, sufismo, budismo, Vedanta y yoga, así como por sus propios experimentos con drogas para alterar la mente. William James es la primera persona conocida en haber usado en inglés el término transpersonal. James defendió que nuestro estado ordinario de conciencia es un estado específico y limitado, y que un fino velo separa este estado ordinario de conciencia de un gran espectro de diferentes tipos de posibilidades y de experiencias místicas y extraordinarias. En el año de 1901 se publicó Cosmic Consciousness, un libro esencial
y altamente influyente acerca de la experiencia de que el universo entero es un ser vivo y ordenado, escrito por un psiquiatra canadiense llamado Richard Bucke. La investigación fenomenológica y la sistematización de las experiencias místicas iniciadas por James y Bucke fueron posteriormente refinadas y desarrolladas por escritores como Evelyn Underhart, Walter Stace y Margarita Lasky. A mediados de los años 60, mientras Maslow en Estados Unidos intuía las limitaciones del movimiento que él mismo había creado, un psicoanalista checoslovaco se lanzaba a la tarea de cartografiar nuevos espacios del inconsciente, hasta entonces inexplorados por la psicología. Se trataba de Stanislav Grof, quien, invitado por el gobierno de Estados Unidos a dirigir un instituto de investigaciones psiquiátricas en Maryland, termina conociendo a Maslow en el mismo Esalen. Rescatando los aportes pioneros de Jung a Sagioli y el existencialismo, ambos, junto a Anthony Swift, fundan la psicología transpersonal. El teórico contemporáneo que más ha influenciado a la psicología académica transpersonal es el filósofo americano Ken Wilber, que ahora prefiere describir su propia aproximación psicológica como integral. En la psicología transpersonal utilizan sesiones de grupos con técnicas de alteración de la conciencia como respiración holotrópica, toque del tambor chamán, meditación y mantras, utilización de incienso y algunas drogas, así como la danza. Hasta aquí en este video sobre la psicoterapia humanista.